¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy está relacionado con las grandes corporaciones que suelen ser, por supuesto, sociedades mercantiles, enfocado a la regulación en México, en nuestro país, y que tiene que ver con las formas de reestructuración corporativa, que en términos generales se refiere a la transformación de sociedades. Una sociedad que se transforma va a conservar su misma personalidad jurídica, también su patrimonio, pero va a haber un cambio en su estructura jurídica. La Ley General de Sociedades Mercantiles prevé que las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones 1 a 5 del artículo primero pueden adoptar cualquier otro tipo legal y también se pueden transformar en sociedad de capital variable. De aquí se desprende entonces la posibilidad de que las sociedades se transformen, de que tomen alguna de estas formas que vamos a comentar o que a través de alguna de estas formas que vamos a comentar se puedan fusionar, se puedan escindir, y también vamos a ver lo relativo a las sociedades integradoras y las sociedades integradas. En primer término, la fusión de sociedades mercantiles, que es una de las figuras más importantes en la transformación de las sociedades, esta figura produce la extinción necesaria de una o más sociedades, es decir, de las sociedades fusionadas. En este caso, no tenemos una concentración de personas, sino de patrimonios, es decir, los patrimonios de las sociedades fusionadas se van a unir o se van a concentrar con el de la fusionante. Es decir, la fusionante será la sociedad que perdure. Hay muchos motivos por los cuales se puede llevar a cabo una fusión. Entre los económicos encontramos que exista una relación de subordinación entre una sociedad matriz y otra u otras filiales o sucursales de ella misma, cuando ésta decide absorber alguna de aquellas para ahorrar gastos o impuestos o para hacerse cargo directo de la gestión de la empresa de la sucursal. Otro motivo puede ser para procurar una racionalización de actividades iguales o similares de varias empresas o evitar una competencia entre ellas que pudiera llegar a ser ruinosa. Otro motivo es la diversificación de los fines de una empresa mediante la fusión por absorción de otras que tengan una finalidad distinta. También se puede dar por la división de actividades o de funciones entre dos o más sociedades. Esto con frecuencia lleva a acuerdos monopólicos prohibidos por la ley. Otra razón puede ser la transmisión a una sociedad disuelta o que se encuentre en trance de disolución del patrimonio de otra que se le fusione para evitar así su liquidación. Cualquiera que sea la razón por la cual se lleve a cabo la fusión, esta se puede dar de dos formas: por incorporación, que es cuando una sociedad se incorpora a otra con todo su patrimonio, y esta es el tipo de fusión, este es el tipo de fusión más frecuente. Y por integración, en donde la sociedad desaparece para constituir una nueva. En lo que hace el proceso de la fusión, este suele ser largo y complicado y se da por etapas. Aquí intervienen todos los órganos de las sociedades que se someten a esa fusión y también intervienen los acreedores, principalmente aquellos que lo son de los entes que se fusionan y que van a desaparecer. Este proceso inicia con los tratos o con las negociaciones, es decir, la discusión para llevar a cabo la posible fusión de ciertas sociedades, y esto se realiza a nivel de representantes. Y termina con la ejecución del contrato de fusión, con posterioridad a la inscripción de los acuerdos, que en un momento vamos a ver cuál debe ser el contenido de esos acuerdos para poder llevar a cabo la fusión. La fusión va a tener un efecto doble. El primero es un efecto extintivo de las sociedades que se fusionan, cuando la fusión es por incorporación o por absorción.
y un efecto constitutivo respecto de la sociedad que se crea en la fusión por integración. Ahora bien, por lo que hace a la extinción de las sociedades fusionadas, en el primer caso, la extinción de sociedades es efecto, no es causa. Es por ello que no se produce el fenómeno de disolución que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. También esto lleva a que la extinción no cause la liquidación de las sociedades fusionadas, en cambio esto sí sucede con la disolución. ¿Cuáles son los efectos que produce la fusión de sociedades? En primer término, se producen efectos respecto de las sociedades que se extinguen, es decir, las sociedades fusionadas, y también respecto de las que subsisten o la que se constituya en su caso, que sería la sociedad fusionante. También se producen efectos respecto de los socios en ambas, tanto en la fusionada como en la fusionante. También se producen efectos respecto de los acreedores y deudores de todas las sociedades que intervienen en la fusión y se producen efectos respecto de la suerte que correrán con motivo de la fusión ciertas cláusulas que se incluyan en los estatutos de las sociedades que se fusionen. Vamos a ver cuáles son concretamente esos efectos. En cuanto a las sociedades fusionadas, vamos a encontrar que su personalidad jurídica se extingue en el momento que la fusión se inscribe en el Registro Público de Comercio. La fusionante, si ya existía, conserva su personalidad sin cambio, sin modificación alguna, y en adelante va a ser la única titular tanto de los derechos y obligaciones que recién asumió como de los que ya tenía. Los efectos respecto a los socios. En este caso encontramos la unión de todos los socios en torno a la fusionante que subsista o bien a la que se cree. La excepción a esta regla sería el caso de retiro y también aquellos casos en donde se convenga la liquidación de uno o varios socios de las fusionadas y aún de la fusionante. En cuanto a los acreedores y deudores, la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé una acción de oposición, es decir, les da el derecho de oponerse a la fusión en caso de que se origine un peligro para los créditos hipotecarios, sus derechos cualesquiera que sean, se respetan en su integridad y pasan como obligaciones de la fusionante, salvo que sean pagados o que sea garantizado su pago. La fusión comprenderá solo a los acreedores de la sociedad cuyos créditos formen el pasivo de esta, pero no a los acreedores de los socios. Obviamente esto tiene que ver con la persona moral. Eso es lo que toca a la figura de la fusión de sociedades. Vamos a pasar ahora a la cuestión contraria a la fusión, que es la escisión. La escisión de sociedades se da cuando una sociedad que se denomina escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación que se denominan escindidas, o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo o capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Es decir, como les comentaba hace un momento, sería lo contrario a la fusión. En la fusión, dos o más sociedades se unen, se combinan, y en la escisión, una sociedad se divide. Existen formalidades para que se pueda llevar a cabo una escisión. Esta, como implica la desintegración de una empresa, se deben seguir diversos lineamientos. En primer término, solo se podrá acordar por resolución de la Asamblea de Accionistas, socios u órgano equivalente por la mayoría que se exige para la modificación del contrato social. En segundo término, las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deben estar totalmente pagadas. En tercer lugar, cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción de capital social de las escindidas igual a la de que sea titular en la escindente.
Cuarto, la resolución que apruebe la escisión debe contener los siguientes puntos. Descripción de forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serían transferidos. Descripción de las partes del activo y del pasivo y del capital social que correspondan a cada sociedad escindida y en su caso a la escindente, con un detalle suficiente para permitir identificarlas. La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. Aquí es importante aclarar que la ley prevé que si una sociedad escindida no cumple con alguna de las obligaciones que asuma en virtud de la escisión, va a responder solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso y también ante las demás sociedades escindidas durante un plazo de 3 años, que se cuenta a partir de la última publicación a que refiere la ley. Esto es la publicación de la escisión, hasta por el importe del activo neto que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas. Si la escindente no hubiere dejado de existir, esta va a responder por la totalidad de la obligación. Esto, por supuesto, como ustedes ya habrán notado, es una protección para los acreedores. El siguiente punto, el siguiente requisito, es que se tienen que presentar los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. Evidentemente, cada una pasará a ser una sociedad individual con su propia personalidad jurídica, por tanto, requieren sus propios estatutos. 5. La resolución de escisión se debe protocolizar ante notario e inscribirse en el Registro Público del Comercio para darle la debida publicidad. 6. Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el 20% del capital social o acreedor que tenga interés jurídico se puede oponer judicialmente a la escisión. Una vez que se hayan cumplido los requisitos y que haya transcurrido el plazo sin que se haya presentado oposición, la escisión surte efectos para constituir nuevas sociedades y bastará la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el Registro Público del Comercio. También la ley prevé que los accionistas o socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad, aplicándose lo previsto por la propia ley. Es importante también que cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la escindente, una vez que surta efectos la escisión, se deberá solicitar al Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social de la escindente. ¿Qué es lo que deben contener estos acuerdos de escisión? Primero, la descripción de la forma, los plazos y los mecanismos en que los diversos conceptos de activos, pasivo y capital van a ser transferidos. Segundo, la descripción de partes de activo, pasivo y capital social que corresponden a cada sociedad escindida, y en su caso la escindente con detalle suficiente para permitir la identificación de estos. Tercero, los estados financieros de la sociedad escindente que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, dictaminadas por auditor externo. Cuarto, la determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asume cada sociedad escindida. 5. Los proyectos de estatutos de las sociedades escindidas. Son entonces las dos figuras principales de transformación de las sociedades que acabamos de mencionar, la fusión y la escisión. Ahora, existen otras dos, digamos que otras dos categorías u otros dos bloques de sociedades que tienen un grado de transformación y que son las sociedades controladoras y las sociedades integradoras. Por lo que hace a las sociedades controladoras, son aquellas que tienen por objeto principal adquirir acciones de otras compañías para darle mayoría y poder operativo y así formar con propósitos prácticos una organización en cadena que no afecte la identidad de cada una de las sociedades
La finalidad es esencialmente financiera y de controles, por eso que se llama o que se le denomina sociedad controladora. Los elementos de la sociedad controladora, por supuesto, se trata de un conjunto de empresas concentradas. Debe tener capacidad económica, financiera y fiscal, es decir, se debe tratar de una compañía suficientemente poderosa para dominar y cuya idea básica es el desarrollo y crecimiento de manera paralela de las empresas. La administración de una u otras sociedades en las que tiene una posición de influencia en la administración de una o varias empresas porque es el centro de decisión sobre las demás. La doctrina identifica 3 tipos de compañías controladoras, que son la sociedad controladora, que es de la que hablamos hace un momento, que tiene determinadas actividades y posee acciones de otras compañías. La controladora pura, que es la que únicamente se dedica a administrar a sus subsidiarias, y la supersociedad controladora, que es aquella que controla a su vez a más compañías controladoras. Es la ley para regular las agrupaciones financieras en su artículo 5, la que define a las sociedades controladoras como la sociedad que se constituye para la adquisición y administración de acciones de las entidades financieras y de las empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para organizarse como tal en términos de la ley. Por otra parte, tenemos a las sociedades integradoras. A este tipo de sociedades las define la ley del impuesto sobre la renta y dice que son las sociedades que reúnan los requisitos plasmados en el artículo 60, indicando que las sociedades que reúnan estas características podrán solicitar autorización para optar por el régimen opcional para grupos de sociedades. ¿Qué requisitos son estos? Que se trate de una sociedad residente en México, que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades integradas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad integradora. Y que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. De aquí se derivan evidentemente las sociedades integradas. Esta misma ley del impuesto sobre la renta dice que se considerarán sociedades integradas aquellas en las cuales más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de forma directa o indirecta o de ambas formas de una sociedad integradora. Esta tenencia indirecta a la que se refiere la ley es aquella que tiene la sociedad integradora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean integradas por la misma sociedad integradora, de acuerdo con lo que establece el artículo 61. Muy bien, pues estas son las formas que presenta la transformación corporativa. Agradezco mucho su atención y nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias.